El sol caía sobre los campos dorados, pintando el paisaje con tonos cálidos y dorados. La luz del atardecer se extendía como un manto de oro sobre la tierra, creando una atmósfera mágica y serena, bañando el pequeño pueblo de Villanueva en una luz cálida y serena. Las casas de piedra reflejaban los últimos rayos del sol, y las sombras se alargaban, dando al lugar un aire de tranquilidad y paz. El aire olía a tierra mojada y a flores silvestres. Cada respiración era un recordatorio de la pureza y la belleza de la naturaleza que rodeaba el pueblo. Un silencio casi sagrado envolvía las estrechas calles, donde el tiempo parecía haberse detenido. Las piedras del camino guardaban historias de generaciones pasadas, interrumpido solo por el trino lejano de algún pájaro. Los sonidos de la naturaleza eran los únicos que rompían la quietud, añadiendo una melodía suave al ambiente. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, un remanso de paz ajeno al bullicio y las prisas del mundo moderno. Aquí, la vida se vivía a un ritmo diferente, más lento y reflexivo. Un remanso de paz ajeno al bullicio y las prisas del mundo moderno. Los habitantes del pueblo vivían en armonía con su entorno, disfrutando de cada momento sin la urgencia de la vida urbana. Había venido a Villanueva buscando la tranquilidad, un respiro de la vorágine de la ciudad. Anhelaba encontrar un lugar donde pudiera desconectar y reconectar conmigo mismo. Un respiro de la vorágine de la ciudad. Y en aquel pequeño rincón de la España rural lo había encontrado. La paz y la serenidad que buscaba estaban aquí, en cada rincón de Villanueva. Y en aquel pequeño rincón de la España rural lo había encontrado. Los días transcurrían lentos y apacibles. Paseaba por los campos, sintiendo la conexión con la tierra y la naturaleza. Los días transcurrían lentos y apacibles. Paseaba por los campos, charlaba con los lugareños, gente amable y sencilla, que siempre tenían una sonrisa y una historia que contar. Charlaba con los lugareños, gente amable y sencilla, y disfrutaba de la deliciosa gastronomía local en la pequeña taberna del pueblo. Cada comida era una celebración de los sabores auténticos de la región. Y disfrutaba de la deliciosa gastronomía local en la pequeña taberna del pueblo. Las noches eran frescas y estrelladas, perfectas para sentarse en la plaza a contemplar el firmamento. Las noches eran frescas y estrelladas, perfectas para sentarse en la plaza a contemplar el firmamento. Las estrellas brillaban con una intensidad que no se veía en la ciudad, recordándome la inmensidad del universo, perfectas para sentarse en la plaza a contemplar el firmamento. Sin embargo, bajo la aparente calma, una sombra de misterio se extendía por Villanueva. Sin embargo, bajo la aparente calma, una sombra de misterio se extendía por Villanueva. Los lugareños hablaban en susurros de una vieja casa abandonada en las afueras del pueblo. Los lugareños hablaban en susurros de una vieja casa abandonada en las afueras del pueblo, una casa que albergaba una leyenda oscura y aterradora. Decían que nadie se atrevía a acercarse después del anochecer. Una casa que albergaba una leyenda oscura y aterradora. Al principio no le di importancia. Eran solo cuentos para asustar a los niños, supersticiones sin fundamento. Al principio, no le di importancia. Eran solo cuentos para asustar a los niños, supersticiones sin fundamento. Pero a medida que los días se convertían en semanas, la curiosidad fue carcomiendo mi escepticismo. Eran solo cuentos para asustar a los niños, supersticiones sin fundamento. Pero a medida que los días se convertían en semanas, la curiosidad fue carcomiendo mi escepticismo. La casa abandonada se convirtió en una obsesión, pero a medida que los días se convertían en semanas, la curiosidad fue carcomiendo mi escepticismo. La casa abandonada se convirtió en una obsesión, un enigma que me llamaba desde la distancia. La casa abandonada se convirtió en una obsesión, un enigma que me llamaba desde la distancia. Una tarde, sin pensarlo dos veces, decidí acercarme y verla con mis propios ojos. Un enigma que me llamaba desde la distancia. Una tarde, sin pensarlo dos veces, decidí acercarme y verla con mis propios ojos. La curiosidad había vencido al miedo y estaba decidido a descubrir la verdad. Una tarde, sin pensarlo dos veces, decidí acercarme y verla con mis propios ojos. La casa, con su fachada desgastada y ventanas rotas, parecía guardar secretos que esperaban ser revelados. El camino a la casa era un sendero polvoriento que serpenteaba entre campos de trigo. A medida que avanzaba,
El sonido de mis pasos se mezclaba con el susurro del viento que acariciaba las espigas doradas. El aire estaba impregnado de un aroma terroso. Y el cielo, despejado y azul, prometía una tarde tranquila, aunque la sensación de inquietud no me abandonaba. El sol empezaba a declinar, tiñendo el cielo de tonos rojizos y violetas. Las sombras se alargaban, creando figuras fantasmales en el suelo. Era un espectáculo hermoso y a la vez inquietante, como si la naturaleza misma presagiara algo inusual. Una brisa fría me heló la piel al acercarme a la casa. El viento parecía susurrar secretos olvidados, y las hojas caídas crujían bajo mis pies, añadiendo una banda sonora siniestra a mi avance. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si una presencia invisible me observara desde las sombras. Era una construcción antigua, de piedra gris, con el tejado medio derruido y las ventanas tapiadas con tablas de madera carcomidas por el tiempo. La fachada, aunque imponente, mostraba las cicatrices de años de abandono. Parecía un gigante dormido, esperando a ser despertado por algún intruso imprudente. La maleza se extendía por el jardín, un laberinto de espinos y zarzas que parecían querer atrapar a quien osara acercarse. Las plantas, salvajes y descontroladas, habían reclamado el espacio, convirtiéndolo en un terreno hostil y casi impenetrable. Cada paso era una lucha contra la naturaleza que había tomado el control. Un escalofrío me recorrió la espalda al poner un pie en el porche. La madera, vieja y desgastada, crujía bajo mi peso, como si protestara por mi presencia. El sonido resonaba en el silencio, amplificando mi nerviosismo. Sentí que cada paso me acercaba más a lo desconocido. La puerta, podrida por la humedad, cedió con un crujido siniestro. El sonido reverberó en el aire, como un lamento de la casa misma. Al empujarla, una ráfaga de aire frío me golpeó, trayendo consigo el olor a moho y descomposición. Era como si la casa exhalara un suspiro de bienvenida. El interior era oscuro y polvoriento, impregnado de un olor rancio a humedad y abandono. Las sombras danzaban en las esquinas, y el polvo flotaba en el aire, iluminado por los pocos rayos de luz que se filtraban. Cada rincón parecía esconder un secreto, y el ambiente era denso y opresivo. Los pocos muebles que quedaban estaban cubiertos por sábanas blancas, como fantasmas congelados en el tiempo. Las telas, amarillentas por los años, se movían ligeramente con la brisa, dándoles una apariencia casi viva. Era como si los antiguos habitantes aún estuvieran presentes, observando desde el más allá. El silencio era sepulcral, solo roto por el sonido de mis propios pasos sobre el suelo de madera que crujía bajo mi peso. Cada crujido resonaba como un eco en la vastedad de la casa, recordándome que estaba completamente solo. La soledad y el silencio se combinaban para crear una atmósfera de misterio y tensión. Recorrí las habitaciones vacías, sintiendo una extraña mezcla de fascinación y miedo. Cada cuarto parecía contar una historia, y las paredes, con su pintura descascarada, eran testigos mudos de un pasado olvidado. La sensación de estar en un lugar detenido en el tiempo era abrumadora. Era como si el tiempo se hubiera detenido en aquel lugar, como si las paredes aún guardaran el eco de las vidas que una vez lo habitaron. Cada grieta y cada mancha en las paredes parecían susurrar historias de días pasados, de risas y llantos que alguna vez llenaron esos espacios. En la pared del salón, un viejo cuadro colgaba torcido, mostrando el retrato de una mujer pálida, con una mirada triste y penetrante. La pintura, aunque descolorida por el tiempo, aún conservaba una intensidad que me hizo estremecer. Era como si la mujer en el retrato quisiera comunicar algo, un mensaje perdido en el tiempo. Sus ojos parecían seguirme mientras me movía por la habitación. Cada paso que daba, sentía su mirada fija en mí, como si estuviera vigilando mis movimientos. La sensación era tan intensa que casi podía escuchar sus pensamientos, atrapados en el lienzo, esperando ser liberados. Un ruido extraño, un leve golpe procedente del piso superior, me sobresaltó. Era un sonido que no debería haber estado allí, un eco en la quietud de la noche que rompió la calma con su inesperada aparición. Me detuve, conteniendo la respiración, tratando de identificar la fuente del sonido. El silencio se hizo más denso, como si el aire mismo estuviera esperando, al igual que yo, el próximo movimiento. Silencio. Solo el latido de mi propio corazón resonaba en mis oídos.
Cada pulso era un recordatorio de mi vulnerabilidad en ese momento, solo en la oscuridad. Subí lentamente las escaleras, cada peldaño crujiendo bajo mis pies como un presagio. El sonido de la madera vieja protestando bajo mi peso parecía amplificar el misterio que envolvía la casa. La oscuridad del piso superior era aún más intensa, un manto denso e impenetrable que parecía absorber la poca luz que se filtraba por las rendijas de las ventanas tapiadas. Era como si la casa misma quisiera ocultar sus secretos. Al llegar al rellano, sentí una presencia extraña. Una sensación fría e intangible que me erizó los cabellos de la nuca. Era una sensación que no podía ignorar, una advertencia silenciosa de que no estaba solo. Era como si alguien, o algo, me estuviera observando desde las sombras. La sensación de ser vigilado era tan fuerte que casi podía sentir los ojos invisibles clavados en mi espalda. Intenté convencerme de que era mi imaginación, pero el miedo se apoderaba de mí con cada paso que daba. Cada sombra parecía moverse, cada sonido se amplificaba en mi mente. Las habitaciones del piso superior estaban vacías, desprovistas de muebles, pero llenas de una atmósfera opresiva que me costaba respirar. El aire era pesado, cargado de una energía que parecía pulsar con vida propia. Fue entonces cuando vi la sombra, una figura oscura e indefinida que se deslizó rápidamente por el pasillo y desapareció tras una puerta entreabierta al final del mismo. Mi corazón se detuvo por un instante. Una figura oscura e indefinida que se deslizó rápidamente por el pasillo y desapareció tras una puerta entreabierta al final del mismo. No podía creer lo que mis ojos acababan de ver. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, helado por el terror. La realidad y la imaginación se entrelazaban en mi mente, creando un torbellino de emociones. ¿Había sido real o solo un producto de mi imaginación hiperactiva? La duda me corroía, pero el miedo era innegable. No podía estar seguro, pero una cosa era cierta. Algo no iba bien en aquella casa. La sensación de peligro era palpable y sabía que debía mantenerme alerta. Reuní todo mi coraje y me dirigí hacia la puerta donde había visto desaparecer la sombra. La abrí lentamente, con el corazón latiéndome en la garganta. La habitación estaba débilmente iluminada por un rayo de luz que se colaba por una grieta en la madera que cubría la ventana. El aire era denso y frío, cargado de un pesado silencio que me oprimía el pecho. En el centro de la habitación, una mesa de madera maciza destacaba entre el polvo y el abandono. Sobre ella, un espejo ovalado de marco plateado llamaba mi atención. Algo en aquel espejo me atraía, me hipnotizaba. Me acerqué lentamente, sintiendo una extraña mezcla de curiosidad y miedo. La superficie del espejo estaba empañada, cubierta por una fina capa de polvo que distorsionaba el reflejo. Al pasar la mano por el cristal, sentí un escalofrío recorrerme la espina dorsal. La habitación pareció enfriarse aún más y una sombra fugaz cruzó la superficie del espejo. En ese momento, un ruido a mis espaldas me hizo girar bruscamente. Allí, en la penumbra junto a la pared, un baúl antiguo, que no había visto antes, permanecía semiabierto. Parecía que alguien lo hubiera estado revisando recientemente. La curiosidad venció al miedo y me acerqué cautelosamente al baúl.